Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a este espacio político de la tribuna en Vivamóvil TV. Es el turno de participación esta semana del Grupo Municipal Vox. Y ya se encuentra con nosotros en plató el portavoz del grupo, Evaristo Tellez. Muy buenas noches. Buenas noches, Ana. Muchas gracias una vez más por recibirnos en vuestra casa. Y a mi derecha, Carmen Los Certales, concejal del Grupo Municipal Vox. Muy buenas noches. Buenas noches, Ana. Encantada de acompañaros esta noche aquí. Bueno, pues a ver, tenemos muchos temas para debatir sobre la mesa en esta ocasión, tras el último pleno realizado, pero vamos a ir avanzando también en otros asuntos. Vamos a comenzar, si les parece, por el parking de Arca, que dentro de poquito pues entra en vigor la obligatoriedad del pago con tarjeta. Además, en el pleno del mes de enero, de este mes de enero, en el pleno ordinario, se aprobaba este nuevo reglamento de uso. Vox, ya desde que se diera a conocer la noticia hace unos meses, criticaba esta nueva medida que ha impuesto el ayuntamiento. Sí, bueno, dentro de lo que es la aprobación del reglamento, nuestra opinión en contra deriva del hecho de que únicamente se va a permitir el pago con tarjeta una vez que entre en vigor ese reglamento, y no entendemos esa medida. Hemos pedido explicaciones antes del pleno, después del pleno, en las preguntas del pleno, y no se nos explica una razón verdaderamente necesaria para que eso sea así. Nos dicen que es por operatividad y tal, pero entendemos que en realidad es una limitación a los derechos de los ciudadanos. Hay muchos ciudadanos que por la razón que sea o no quieren o no pueden usar tarjetas y se van a ver limitados a la hora de poder utilizar ese aparcamiento. Además, según hemos estudiado, pues es una norma que vulnera lo dispuesto en la Ley de Consumidores y Usuarios, que establece la obligación de todos los establecimientos públicos de permitir el pago en efectivo. Es más, lo que no es obligatorio es aceptar el pago con tarjeta, salvo en determinados servicios públicos, pero en general se debe admitir y es obligatorio admitir ese pago en efectivo. No entendemos cómo el gobierno del ayuntamiento, cuando además el pago en efectivo, según los estudios del Banco de España, sigue siendo el más utilizado por los ciudadanos, aprueba una medida como esta que va en contra de totalmente de los intereses y de la libertad de los ciudadanos. Además, este nuevo edificio acoge ahora la nueva, nuevo edificio no, acoge la nueva oficina de atención al ciudadano, la OAR, por lo tanto va a tener mayor tráfico de personas, y desde el ayuntamiento justifican que la primera hora es gratuita. Efectivamente, eso es lo que ellos dicen, pero es que nadie sabe cuándo va a una oficina de ese tipo, una oficina administrativa, todos hemos pasado por eso, qué tiempo vas a estar allí. Puede estar una hora o puede estar más, según la gestión que tengas que hacer, según el volumen de trabajo que tengan en ese momento los funcionarios, y no pueden garantizarte que vas a estar esa hora solamente. Aparte de que, aparte de la oficina de atención al consumidor, pues hay otras cosas cerca por allí que hay. Es un sitio donde hay poco aparcamiento y entonces los ciudadanos necesitan estar ahí el tiempo que sea, sin tener esa limitación de que me quedan 10 minutos y me voy corriendo a sacar el coche. No lo entendemos, la verdad que es una medida que creemos que únicamente va dirigida a limitar y a controlar a los ciudadanos y a saber dónde y cómo gastan el dinero, que es un poco lo que nos viene desde arriba, tanto del gobierno nacional como incluso de entidades supranacionales, que están incluso fuera de nuestro alcance a la hora de votar. Evaristo, ya cuando se dio a conocer esta noticia en 2023, lo denunciaban desde Vox, pero sin resultado alguno. Sí, como decía Carmen, nosotros ya cuando tuvimos noticia, cuando vimos el cartel ya que anunciaba en un principio para el inicio del mes de febrero, ahora lo han ampliado para el mes de abril, cuando ya será, una vez que entre en vigor esta normativa que se aprobó en el pleno de este mes de enero, pues ya nosotros denunciábamos, como decimos y como mantenemos, esa falta de sensibilidad con los ciudadanos, esa falta de facilitarles la labor diaria. Como decía Carmen, es una zona, Alcalá en general, una zona donde ya, además del problema del tráfico, que no acaba de solucionar este gobierno, además lo incrementa los problemas con la dificultad que nos pone a la hora de aparcar. Como nosotros hemos mantenido durante estos meses, como Carmen pudo manifestar en el desarrollo del Pleno,
No entendemos por qué el Gobierno pone tantas trabas, y además de incumplir la ley, que repetimos, de defensa del consumidor, al imponer el pago del parking solo con tarjeta bancaria. Y además sin explicaciones, lo acaba de decir Carmen. Nosotros hemos preguntado a qué obedece eso. No, son cuestiones técnicas, porque la dificultad que tiene el uso del dinero en moneda y demás, pero bueno, al final lo que se está es imposibilitando que las personas puedan utilizar un servicio tan necesario en Alcalá, un servicio que además el propio ayuntamiento está haciendo cada vez más imprescindible, porque en esa zona, como bien decía, ahora se ha trasladado la oficina de atención al ciudadano. En breve también, gracias al regalo que le hizo el Ayuntamiento de Alcalá a la Diputación de Sevilla, en unos meses también estará allí la sede de los PAEF. O sea que, en definitiva, de aquí a unos meses veremos que esa zona estará muy visitada, será necesario acudir. Y con las trabas que pone el Ayuntamiento a los vecinos, y no solamente a los vecinos, sino a cualquier persona que venga a Alcalá y que pregunte ¿dónde puedo aparcar el coche? En el edificio de Arca. Y ahora cuando llega allí se encuentra que solo puede pagar con tarjeta bancaria. Si no tiene tarjeta, si no utiliza tarjeta nunca, porque es verdad que ya la ciudadanía, los ciudadanos van utilizando el pago con tarjeta, pero hay muchas personas que por cuestiones de edad, por cuestiones de convencimiento, por las razones que sea, no tienen tarjeta bancaria. ¿Qué hacemos? ¿No puede utilizar el parking? No entendemos. Bueno, pues es un asunto que, bueno, en abril, ¿no?, entra en vigor la nueva fecha. Lo último que hemos visto en el cartel que lo han cambiado es para comienzos de abril. Porque en principio iba a ser en febrero. Exactamente. Vale, bueno, pues nos mantendremos muy pendientes de este asunto, pero está aprobado ya por el equipo de gobierno y es un hecho. Sí, este gobierno funciona así, siempre ha funcionado así. Como yo tengo la mayoría, no escucho ni al resto de grupos, ni a los ciudadanos, ni escucho otras opiniones. Yo he decidido esto y adelante con lo que yo quiero. Yo tengo la mayoría y se hace lo que yo diga. Sí, porque cabe recordar que la oposición en bloque, Vox, PP y Alcalá Nos Importa, pues votaban en contra de este punto en el pleno del que estábamos hablando, en el pleno ordinario del mes de enero. Y tampoco el gobierno municipal dio el visto bueno a una de las mociones que presentaba Vox con respecto, una de ellas en concreto, a la creación y la puesta en marcha de un circuito de motocross en Alcalá. Efectivamente, una vez más, el Gobierno, ante las propuestas que hace este grupo municipal, pues sin entender tampoco el porqué, pues no consideraba oportuno lo que Vox reclamaba. Nosotros lo que proponíamos con esta moción era recuperar el circuito permanente de motocross. Tenemos que recordar aquellos que pudimos disfrutar de los campeonatos, de los distintos campeonatos que se celebraban en el antiguo y ya que no existe circuito de motocross de la zona de Gandul. Recordamos que el último campeonato se celebró en 1997. Yo recuerdo cada vez que había una competición, la afluencia en gran número de alcalareños y de personas que venían de otras localidades para disfrutar de este deporte que tanta afición tiene en Alcalá de Guadaira y que tantos premios ha dado para la misma, porque son muchos los deportistas que han conseguido grandes premios a nivel nacional y que aún siguen obteniendo premios porque es un deporte que gusta en Alcalá y además se nos da muy bien. Como decíamos, además, a pesar que, una prueba más, lo que ocurre con el gobierno, con los distintos gobiernos del Partido Socialista en estos años en Alcalá de Guadaira, que son ya 44, pues se prueban acuerdos en el Pleno que al final se van a cabo. Tenemos que recordar que en el 2015 ya se aprobó en el Pleno esa recuperación del circuito permanente de motocross para Alcalá de Guadaira. 2024 y aquello quedó, como tantas mociones que se aprueban en los plenos, en el cajón del olvido. Nosotros entendemos que este circuito permanente de motocross, bueno, pues traería para Alcalá, además de poder disfrutar los aficionados al motocross, pues traería una oportunidad también de, por una parte, dar a conocer a Alcalá de Guadaira. En el momento que pudiésemos entrar en el circuito de los grandes premios de Andalucía y de España, pues dar a conocer a Alcalá de Guadaira. Hemos estado hace unos días en Fitur hablando de las bondades de nuestra ciudad, que son muchas y buenas. Atrayendo el turismo, pues entendemos también que sería una forma de atraer
turismo a Alcalá de Guadaira. Porque no solamente hay que pensar, como nos dicen los profesionales, los expertos en la materia, en este caso, en esta práctica del deporte, que no solamente hay que pensar en las carreras, en las competiciones, no son muchas las actividades que se pueden realizar en un circuito permanente de motocross, ¿no? Desde los propios entrenamientos de los deportistas hasta actos, actividades, encuentros, presentaciones que realizan las distintas marcas. O sea que podría, una vez más, poniendo interés, que muchas veces a este gobierno, o casi todas las veces a este gobierno, le falta el interés de buscar cosas atractivas para nuestra localidad, pues, ya como decía, lo que nosotros no hemos podido informar, pues sería un atractivo para traer riqueza, para traer turismo a Alcalá de Guadaira. ¿Y cuál es la justificación que daban desde el equipo de gobierno para rechazar esta moción? Bueno, pues buscar cualquier excusa para que el no fuese lo que imperase en esa tarde-noche del Pleno, que al final fue porque el Gobierno con su mayoría pues no aceptó. Simplemente se limitían a repetir que no hay suelo disponible, no hay suelo público disponible y que todo pasaría por la iniciativa privada. Nosotros lo único que le proponíamos al equipo de Gobierno, lo que le proponíamos a la Delegación de Deporte, oye, sentaros con aquellas personas que puedan de alguna forma aportar alguna idea y vamos a ver si hay posibilidad desde la iniciativa pública, desde la iniciativa privada, desde la iniciativa público-privada, pero al menos vamos a intentar, vamos a ponernos a hablar. El no, cerrado en banda y bueno, ahí está el resultado. 13 votos en contra del Gobierno, 11 del Partido Socialista, 2 de Andalucía por sí y los 12 votos de los grupos de la oposición en favor de recuperar la práctica del deporte del motocross con un circuito permanente en Alcalá de Guadaira. Pues de momento Alcalá se queda sin circuito de motocross, pero lo que sí se aprobó en el Pleno, Carmen, fue un pacto por el empleo. Sí, bueno, se aprobó el Pacto por el Empleo igualmente, porque como era una propuesta del Gobierno, ellos tienen la mayoría, pues ahí no hay nada que hablar. De hecho, ellos hablaban de un consenso que no es real, que decían que eso había sido tenía un amplio consenso político y social, cuando realmente no es así. De hecho, todos los grupos de la oposición dijimos que no se nos había consultado en ningún momento, ni se nos había tenido en cuenta, y de hecho ninguno firmaba ese pacto, lo firmaba el Gobierno con una serie de agentes sociales. Y decía, porque es un pacto, perdona, que según explicó la portavoz del Gobierno en rueda de prensa, pertenece a esa comisión de relanza que surgió tras la pandemia. Claro, en eso se escudan ellos, diciendo como todos participamos en la comisión relanza, en realidad todos hemos participado en esto, cuando no es así, porque es cierto que todos estuvimos en las reuniones de la comisión relanza, se nos invitó a asistir, pero a la hora de elaborar las conclusiones no se nos tuvo en cuenta, las conclusiones fueron redactadas por el equipo de Gobierno, se nos presentaron y no se nos dio opción a hacer ningún tipo de modificación ni a hacer ningún tipo de propuesta. Esto es lo que hay, como siempre, esto es lo que hay, o lo votas conmigo o puedes votar en contra, pero yo sé que lo voy a aprobar porque tengo la mayoría. ¿En qué consiste este pacto por el empleo? Bueno, este pacto por el empleo está lleno de buenas intenciones, de hacer ciertas medidas que teóricamente van a fomentar la creación de empleo en Alcalá. Otra cosa es que realmente esas medidas se lleven a cabo y el empleo realmente mejore, porque en Alcalá ya, por desgracia, estamos acostumbrados a ser una de las ciudades con más paro de la provincia, incluso de toda España, a pesar de que, como presume mucho nuestra alcaldesa, también somos una de las ciudades con mayor suelo industrial y con un amplio abanico de polígonos industriales que podrían realmente ser un motor económico de la ciudad, pero que el Gobierno tiene abandonado desde hace muchos años y viene siendo una de las fuentes de queja de nuestros empresarios y uno de los motivos por los que muchas empresas o no llegan a instalarse en Alcalá o se van. Eso unido, por supuesto, a toda la burocracia y todos los trámites que en Alcalá se eternizan y que no consiguen que las empresas tengan la agilidad necesaria como para poder desarrollar su actividad, que al final es lo que piden tanto empresas como autónomos, a los que se menciona mucho en ese pacto, que es poder trabajar, no piden más, no quieren burocracia, no quieren ni siquiera en muchos casos ayuda, sino con que les dejen trabajar se conforman. Pero este Gobierno, por desgracia, y que lleva el Partido Socialista aquí gobernando desde las primeras elecciones democráticas, pues no está en esa línea y nos tiene acostumbrados a unas tasas de paro muy, pero que muy altas. Nos dicen, bueno, ha disminuido.
en el Pleno comenté, depende de con qué año nos comparemos. Respecto de 2013, que estábamos en plena crisis, el paro ha disminuido. Respecto de 2006, el paro ha aumentado una barbaridad. Y si nos comparamos ya con la media tanto nacional como europea, pues entonces las cifras se disparan. Por lo tanto, ¿el futuro que le auguras a este Pacto por el Empleo? Bueno, el futuro es como tantas otras medidas del Gobierno. Si realmente ellos no apuestan por la iniciativa privada y por fomentar que las empresas se instalen y se mantengan en Alcalá, el empleo no va a mejorar. Y si no se fomenta, bueno, ahí también se fomente la formación, pero estamos acostumbrados, ya no desde el punto de vista local, sino desde el punto de vista nacional, a que nuestra educación no vaya a mejor, sino que va a peor continuamente, una sucesión de leyes de educación que hacen que cada vez nuestros resultados en informes como el informe PISA, informes internacionales, nos lleven a resultados cada vez más desastrosos. ¿Cómo luego vamos a tener buenos profesionales si no empezamos por tener buenos alumnos de primaria y secundaria? Entonces, difícilmente esto puede salir adelante sin una verdadera, o sea, sin tomar verdaderas medidas que fomenten tanto la instalación de las empresas en Alcalá como su mantenimiento, que estamos también acostumbrados a que muchas empresas o no lleguen a instalarse porque el Gobierno directamente no les da facilidades. Hay varios ejemplos, por ejemplo, universidades privadas que han querido instalarse en Alcalá y se les ha dicho que aquí son defensores de lo público, que no admiten universidades privadas, cuando luego vemos que nuestra moción ha sido todo lo contrario. Los defensores de lo público han dicho que eso tenía que ser privado, que ellos ahí no iban a tomar ningún tipo de medida. O bien que no han llegado ni a instalarse porque en otros sitios, para pasar con la Universidad Loyola, por ejemplo, aquí se les hubiera vendido el terreno, hubo un intento de los empresarios de aquí de que se instalaran, pero aquí se les vendía el terreno, Dos Hermanas se les regalaba, se les acondicionaba todo. Como eso, muchísimas empresas que no nos habremos enterado, que han pensado en instalarse aquí y no han llegado nunca, o empresas que sí sabemos que estaban aquí, grandes empresas, pequeñas y medianas empresas, que estaban instaladas en Alcalá, pero que al final se han tenido que marchar. Otros grupos de la oposición han señalado que Alcalá se está quedando por detrás de Dos Hermanas y La Rinconada. Bueno, eso estamos nosotros también cansados de decirlo en los plenos. Dos Hermanas, que tienen la misma situación política que Alcalá, en el sentido de que el PSOE también lleva allí desde el año 79 gobernando. Económicamente y en cuanto a desarrollo no tiene nada que ver la evolución de Alcalá con la que ha tenido Dos Hermanas. De hecho, Alcalá debería ser el motor económico e industrial de la provincia y se está quedando atrás, como tú bien dices, tras otros municipios como Dos Hermanas, que ya es más grande que Alcalá, y otros que ni siquiera siendo más grandes, como La Rinconada, incluso Mairena, que está aquí al lado, tiene mucho más fomento de la actividad empresarial de lo que pueda existir en Alcalá, con lo cual o eso cambia o seguiremos yendo hacia atrás mientras los otros nos van superando. Bueno, esta semana conoceremos los datos del paro, quedan poquitos días, pero hablaba Carmen de educación, de la importancia de la formación y sobre educación. También Vox defendía una moción en este pasado pleno con respecto a las necesidades del alumnado de educación especial. Efectivamente, nosotros, como no puede ser de otra forma, pues nos preocupa la formación de nuestros jóvenes, nos preocupa que tengamos a los mejores preparados para realmente encontrarse con el futuro, ¿no? Eso que se repetimos siempre, los estudiantes de hoy serán los trabajadores del mañana, pues que es así, no de otra manera. Y en esta ocasión lo que nos ocupaba y nos preocupa realmente es la situación de los alumnos con necesidad educativa especial. La educación en Alcalá de Guadaira lleva muchos años, muchísimos años, que no recibe la atención que necesita por parte de las administraciones, ¿no? Yo decía en el Pleno que en algunas ocasiones por parte de la administración local, pero en muchísimas, casi en todas las ocasiones, por culpa de la administración autonómica, que es quien tiene la atribución de la educación, ¿no? para nuestros jóvenes, para nuestros hijos, ¿no? Y bueno, todos recordamos la falta de previsión por parte de la Junta de Andalucía, no ahora, sino desde hace décadas, a la hora de planificar las necesidades de los centros escolares. Tuvimos muchos años allá, los primeros años de este año 2000, ya para el 2007, 2006, necesitábamos centros de educación infantil y de educación primaria. Ahora llevamos años demandando el instituto
un instituto que se nos prometía ya por el 2015-2017 y todavía en el 2023 o 2024 ya no está todavía funcionando. Entonces, esperemos que sea ahora en febrero, que ya han dado fecha para el 8 de febrero. Eso dice, ¿no? Iba a ser para diciembre, iba a ser para septiembre, iba a ser. Por eso, un ejemplo más de cómo la educación en Alcalá de Guadaira pues no está siendo lo realmente atendida, una preocupación por parte de la Administración, en este caso de la Junta de Andalucía. Y en este caso que nos ocupa, como decíamos, los alumnos con educación especial, ¿no? Unos alumnos que especialmente, valga la redundancia, necesitan una atención, si cabe, porque son alumnos, son nuestros hijos, los que por las necesidades que tengan, pues necesitan unos recursos que en Alcalá, nos pueden decir que eso es generalizado en toda Andalucía, pero a nosotros nos preocupa Alcalá, ¿no? En Alcalá llevamos años con una carencia de recursos para atender estos alumnos. Faltan AL, faltan PTs, faltan incluso orientadores, faltan PETIs. Yo recordaba cómo en el mes de diciembre, a iniciativa de Andalucía por sí, debatíamos sobre la situación de los PETIs. Ahora yo ya anunciaba que tendríamos que debatir sobre la educación en general y en este caso, en particular, con los alumnos de educación especial. Unos alumnos que necesitan pues, atención y recursos de diversas, como decía, de diversas clases, ¿no? O sea, hay centros que no cuentan con AL y tienen alumnos que lo necesitan. Hay centros que necesitan PT y bien o tienen algún PT, alguna PT, pero son innecesarios, o incluso en algunos casos esos recursos son compartidos por centros. O sea, y al final son nuestros alumnos los que necesitan, nuestros hijos los que necesitan una atención especial. Son alumnos que por sus características, por sus dificultades, pues necesitan una atención especial. Lo que nosotros le planteamos al gobierno, que hay un censo que existe. Nosotros lo reclamamos, pero somos conocedores que el censo existe. El censo lo tiene cada uno de los centros educativos, tiene el censo de los alumnos que presentan necesidad educativa especial. La Delegación de Educación, lógicamente, conoce esa situación. La Junta de Andalucía conoce esa situación, lógicamente. Nosotros lo que le decíamos al Gobierno, en este caso, que a través de la Delegación de Educación, pues se siente con quien corresponda en la Consejería de Educación y, de una vez por todas, dote de los recursos necesarios a Alcalá de Guadaira. En breve semana comenzamos el proceso de escolarización para el curso 2024-2025 y una vez más pues, podremos lamentablemente comprobar cómo los centros educativos demandan de la administración autonómica esos recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque las familias van a, o bien las familias que ya tienen sus hijos escolarizados o las familias que necesitan ya buscar un centro educativo para aquellos alumnos que comienzan el periodo de escolarización en los 3 años, un centro donde aquellos casos que sea una realidad y que necesiten esa atención, esos cuidados, esos recursos, pues saber a qué centro lo pueden llevar y tener la certeza y la seguridad que sus hijos van a ser bien atendidos. Porque en muchos casos, los censos en los centros educativos pues superan con creces las horas disponibles de tanto los PT, de PETIs, de AL. O sea, no podemos seguir ni una vez más sin poder dotar a nuestros alumnos de aquellos cuidados, de aquellas necesidades, de aquellos recursos que necesitan, ¿no? No olvidemos que en nuestra comunidad autónoma, en este país, se habla mucho de no dejaremos nadie detrás. En este caso estamos dejando detrás a los alumnos que presentan necesidad educativa especial. Se presentan presupuestos, unas cifras como el nuestro de Alcalá, una cifra grandísima a nivel autonómico, a nivel del Estado, pero nunca, yo no sé qué ocurre, que nunca hay dinero para educación y nunca hay dinero para sanidad. De una vez por todas, y lo que le pedíamos al Gobierno, se ha aprobado la moción, esperemos que sea una realidad en breve, porque como decían, en pocas semanas comenzaremos con el proceso de escolarización para el curso próximo, que el Gobierno, al lado de los centros educativos, de los profesionales de la orientación, reclamen, exijan y se traigan para Alcalá los recursos que necesitan nuestros alumnos. ¿Y la moción salió adelante? Salió adelante.
Bueno, pues esperemos que esas necesidades sean cubiertas cuanto antes, que la Junta de Andalucía dé respuesta y que el Ayuntamiento en primer lugar pues haga esa petición. En el pleno de este mes de enero también se aprobaba por parte del Gobierno municipal una modificación del PGO para, decían desde el Ayuntamiento, facilitar los trámites burocráticos de los que hablábamos antes, Carmen. Sí, efectivamente, se aprobó esta modificación del PGO. Pero este es otro de los problemas endémicos que tenemos en Alcalá. En Alcalá hay un PGO del año 94, llevamos años reclamando que se elabore un nuevo PGO porque este está ya totalmente desfasado y no atiende a las necesidades reales de Alcalá. ¿Qué hace el equipo de gobierno? Pues va poniendo parches a medida que se va necesitando, pues se va haciendo modificaciones puntuales, que es lo que trajeron al Pleno, una modificación puntual del PGO, que además deriva de una petición de un empresario que necesitaba instalar una serie de instalaciones para llevar fibra al local donde ejerce su actividad, que hizo la solicitud, que es lo que hablábamos antes, en el año 2021, en abril de 2021, va ya para 3 años y todavía no se le ha resuelto su problema. ¿En qué condiciones puede trabajar así una empresa? Entonces nuestra demanda era, por un lado, que esas cuestiones burocráticas se agilicen en la medida de lo posible, que se elabore un nuevo PGO, que eso era un sentir general de todos los grupos de la oposición y se comentó por todos en el Pleno. Y además había una reivindicación especial que también hicimos en el Pleno en relación con el acceso de los vehículos por determinadas zonas que se están peatonalizando. En principio se señala que se permite el acceso a aquellos vehículos que ya tengan un aparcamiento en esa zona, pero que no se va a dotar, no se va a permitir de dotar de nuevas plazas de aparcamiento a los edificios que ya existan en esa zona, lo cual nosotros tampoco entendemos porque entendemos que se trata de una discriminación para aquellas personas que necesiten instalar plazas de aparcamiento en edificios que haya en zonas donde ya acceden vehículos, que tampoco es decir es una zona totalmente cortada al tráfico, a los que sin embargo parece ser, porque tampoco la respuesta del gobierno fue muy clara, pero lo que nosotros entendemos es que no se van a permitir esos nuevos accesos cuando, como hemos hablado antes, estamos en una ciudad con graves problemas de aparcamiento y de tráfico, con lo cual lo que habría que tratar es de solucionar esos temas y facilitar el que quien necesite y pueda hacerlo, pues tenga una plaza de aparcamiento en el edificio donde viva, donde trabaje o donde desarrolle cualquier actividad. ¿Creen que este nuevo gobierno, en este mandato, durante los próximos 4 años que acaban de comenzar, realizarán un nuevo PGO? Bueno, ellos siempre, todos los mandatos cuando comienzan es algo que dicen que van a hacer, pero ya, como he dicho antes, llevamos desde el año 94 con este PGO. En el año 2009 ya se aprobó, ya se acordó la necesidad de llevar a cabo esta reforma y estaba previsto llevar a cabo la modificación del PGO y han pasado pues 13 años y todavía seguimos esperando que esa modificación empiece a tramitarse, no digo yo a terminar porque esto sí que es un proceso que lleva mucho tiempo, que tiene unos trámites lentos y que no es de aprobarlo en el Pleno a ponerlo en marcha una cosa rápida. Hay muchos trámites, muchos procedimientos, muchos plazos que hay que cumplir y por tanto cuanto antes se empiece, antes será una realidad. Si se deja pasar el tiempo, lógicamente no entrará dentro de este mandato. Y además, si me permite, Sí. Como decía Carmen, ya anunciaron en el Pleno que una de las prioridades de los acuerdos del Gobierno que para este mandato está la elaboración de un nuevo plan general, pero claro, el miedo nos da a pensar, lo hemos visto anteriormente cuando hemos hablado del Pacto del Empleo, ¿no? Esa falta de sensibilidad cuando pone al comienzo del mismo, esto es de un consenso político, cuando realmente no se ha hablado con los grupos, en este caso de la oposición. Pues por eso digo que miedo nos da que se pongan a trabajar en un nuevo plan general de ordenación para Alcalá, ¿no? No es que nos dé miedo, porque es necesario, pero el miedo es porque ellos ven una ciudad, la que ellos consideran, y lo estamos viendo moción tras moción,
cómo ellos solamente se ocupan de poner en marcha sus iniciativas, las iniciativas según la idea que ellos tienen para Alcalá de Guadaira, en este caso del Partido Socialista y Andalucía por sí, en otros casos anteriores con los otros gobiernos, pero siempre el ritmo que marca el Partido Socialista en Alcalá de Guadaira. Nosotros le decimos, le repetimos cada vez que tenemos oportunidad que la corporación municipal está representada por todos los alcalareños. Yo le decía en el pleno pasado que ellos son 13 concejales, nosotros somos 12, la oposición, o sea, que es un porcentaje bastante alto y nosotros representamos a muchos miles de alcalareños. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay que elaborar un plan por el empleo, pues nosotros también podemos aportar, independientemente de las ideas que defendamos cada grupo político, pero no, lo decía Carmen, nosotros apostamos siempre por la iniciativa privada, nosotros apostamos siempre por la formación, tenemos que tener a los mejores preparados. Nosotros pensamos que para lograr riqueza para Alcalá, para lograr buenas empresas que generen puestos de empleo, es necesario también acercarnos a toda la área metropolitana. Pues nosotros podíamos aportar también en esos planes de empleo. Igualmente, si vamos a elaborar, vamos a trabajar un plan general de ordenación urbana para Alcalá, estamos hablando un proyecto por el empleo para el futuro, no es una cosa que se vaya a cambiar cada 6 meses, un plan general, ya hemos visto años que llevamos con el plan en vigor, estamos hablando del futuro para muchos años para Alcalá. Sería interesante, pedirle al Gobierno que cuente con todos los grupos políticos, que cuente con todas las entidades, con aquellas personas que podamos aportar, porque estamos hablando del futuro de Alcalá de Guadaira. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad en estos momentos, unos minutos, y volvemos enseguida. Continuamos con más análisis aquí en la Mesa de la Tribuna.